Te doy la bienvenida a un nuevo video tutorial de programación en C. En este nuevo video vamos a continuar avanzando con el concepto de punteros en C y para eso vamos a hacer una actividad práctica. Esto nos va a permitir repasar lo que ya vimos, volcarlo a una actividad práctica y además por ahí agregar algunos detalles que se me pasaron o que no vimos sobre la función malloc, ¿sí? Bien. Nos propone la actividad entonces desarrollar un programa en donde el usuario va a ingresar por teclado n números, ¿sí? Pueden ser 5, 10, 15. Entonces al momento de ejecutar el programa va a ser el usuario el que indique cuántos números va a ingresar, ¿sí? Y al finalizar la carga de esos números lo que tenemos que hacer es calcular el promedio, ordenarlos de menor a mayor e imprimirlos por pantalla. La función para ordenarlos de menor a mayor yo ya la tengo construida, ¿sí? Así que no vamos a ver la lógica de esa función. Fíjense que acá en el código yo ya tengo esa función preparada. Nosotros vimos esta función para ordenar vectores en videos anteriores, así que pueden ver en la parte de algoritmos de ordenamiento. Acá estoy usando el ordenamiento burbuja. Lo único que hice fue cambiar la notación del vector usando punteros, ¿sí? Pero igual vamos a ver esto volcado en las otras dos funciones de calcular el promedio y de imprimimos por pantalla. Así no se nos hace tan largo el video, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar con nuestro programa. Nos dice entonces que el usuario va a ingresar n números. Es decir, que yo no sé la cantidad de números que va a ingresar. Por lo tanto, primero le voy a preguntar al usuario cuántos números quiere ingresar, ¿sí? Voy a hacer un printf acá que me imprima por pantalla cantidad de números a ingresar. Dos puntos. Y entonces a continuación, con un scanf, yo voy a capturar lo que el usuario indique por teclado, la cantidad de números que quiere ingresar. ¿Sí? En una variable, por ejemplo, que se llame countNúmeros. Entonces va a ser el usuario el que va a especificar cuántos números quiere ingresar. Yo tengo que declarar esta variable acá arriba, así que vamos a declarar una variable int countNúmeros. Entonces el usuario va a indicar mediante teclado cuántos números quiere ingresar. Una vez que el usuario indica la cantidad de números que quiere ingresar, yo voy a declarar un vector que tenga ese espacio para ingresar esa cantidad de números. Así que exactamente, es lo que están pensando. Vamos a crear un vector dinámico, ¿sí? O sea, en tiempo de ejecución. Esto es algo de lo que habíamos visto. Nosotros tenemos los vectores estáticos, que sería algo como esto, por ejemplo, int vector, no sé, de 10 posiciones. Entonces, al momento de compilarse el programa, ya me reserva este espacio en memoria. Pero yo no quiero algo estático, algo en donde ya tenga acá fija la cantidad, sino que el usuario la va a definir en tiempo de ejecución. O sea, primero se compila el programa, se ejecuta, y luego con la función malloc yo voy a reservar el espacio y voy a crear el vector con esa cantidad de espacio, ¿sí? Para guardar los números que indique el usuario. Entonces, recuerden que habíamos visto en el video anterior que un vector básicamente es un puntero, ¿sí? Entonces yo acá puedo declarar un puntero que va a tener la dirección en donde va a comenzar el espacio de memoria del vector que voy a crear, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como no especifica de qué tipo son los números, en el ejercicio vamos a hacer un vector float, ¿sí? Para guardar números que pueden tener decimales. Y le voy a llamar números al vector. Ahora, esto dijimos que va a ser un puntero que va a apuntar a la dirección en donde comienza el vector. Por lo tanto, no va a ser float, sino float asterisco, ¿sí? Esto indica que estoy acá declarando entonces un puntero float. Muy bien. A continuación, yo voy a reservar, una vez que el usuario indica la cantidad de números que quiere ingresar, voy a reservar el espacio en memoria para esa cantidad de números. Entonces, mi puntero números va a ser igual a malloc. Y recuerdan que la función malloc lo que me devuelve es un puntero, pero es un puntero genérico, un puntero void. Entonces yo acá entre paréntesis le tengo que indicar de qué tipo va a ser ese puntero. En este caso es un float asterisco, porque voy a guardar números con decimal. Y a la función malloc yo le tengo que pasar por parámetro cuánto espacio quiero reservar en memoria. Entonces, yo voy a reservar en memoria lo que ocupe un número float multiplicado por la cantidad de números que el usuario va a ingresar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el usuario pone un 8 por teclado, no sé, quiere ingresar 8 números, yo voy a tener que multiplicar lo que ocupa un float por 8 para que me dé entonces las 8 posiciones del vector. Entonces, esto será sizeOf float. Recuerden que con la función sizeOf obtenemos
lo que ocupa un número float, por ejemplo, o si acá le ponemos int, lo que ocupa un int, o si le ponemos char, lo que ocupa un char, ¿sí? Y a eso entonces dijimos que lo vamos a multiplicar por cant números. Entonces acá vamos a estar reservando el espacio necesario para la cantidad de números que el usuario vaya a especificar acá cuando ingresa por teclado. Ahora, algo fundamental que no aclaré en el video anterior, pero que estaría bueno entrar más en detalle en este video, es que nosotros debemos, por lo general, inicializar los punteros en null, ¿sí? Porque cuando nosotros declaramos un puntero, ese puntero puede tener cualquier cosa dentro como dirección de memoria, ¿sí? Es lo que se conoce como datos basura. Entonces, si yo no lo inicializo en null, acá puedo tener una dirección de memoria que esté en un espacio restringido que no puedo acceder y eso me puede causar inconvenientes. Así que yo lo inicializo en null en este caso el puntero. Entonces el puntero está en null. Ahora, la función malloc, en caso de que haya algún error o algún problema de que no puede reservar este espacio que yo le estoy indicando acá, lo que me devuelve es un puntero null. Entonces, si al finalizar la llamada a la función malloc mi puntero sigue siendo null, es porque no se pudo reservar el espacio de memoria. Ahora, si el puntero es distinto de null, entonces es porque ahora sí tiene la dirección de memoria en donde empieza el vector. Entonces, de esta manera también yo tengo una validación sobre si se pudo realizar con éxito la reserva de espacio en memoria con malloc o no. Entonces, yo acá, una vez que llamo a la función, digo, bueno, si mi puntero números es null, eso quiere decir que no se pudo reservar el espacio de memoria. Voy a hacer acá un printf diciendo error al crear el vector, ¿no? O al reservar espacio en memoria, al asignar espacio de memoria para el vector. Ahí está. Y si no, lo que voy a imprimir por pantalla es que el espacio de memoria se reservó con éxito o algo así, ¿sí? Entonces, el espacio de memoria para el vector ha sido asignado con éxito, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí tengo dos printf, vamos a ponerle un barra n a cada uno, y ya sé si entonces esta función malloc fue exitosa su llamada o no, ¿sí? Recuerden entonces, si malloc no puede asignar ese espacio me va a devolver un puntero null. Si se lo asigna correctamente, entonces me va a devolver una dirección de memoria y yo acá la estoy casteando, la estoy tratando como si fuera float asterisco porque justamente mi puntero números va a ser un vector que almacene números con decimales. Muy bien, entonces hasta acá lo que estoy haciendo es reservar espacio en memoria para ese nuevo vector. A continuación voy a ingresar los números por teclado, ¿sí? Entonces, eso lo voy a hacer con una estructura iterativa for. Desde un i igual a 0 y mientras ese i sea menor a cant números, ¿sí? Cant números es la cantidad de números que el usuario va a ingresar, entonces voy a ir incrementando i, o sea i más más, y voy a ir asignando acá por teclado los números. Entonces lo primero que tengo que hacer dentro de este for es un printf que diga ingrese un número. Todo lo que está acá dentro de esta estructura iterativa for se va a repetir desde 0 hasta cant números, ¿sí? Entonces si yo quiero ingresar, por ejemplo, 10 números, esto se va a repetir del 0 hasta que i sea menor a 10. Es decir, que me va a permitir ingresar 10 números con un scanf. Entonces acá le pongo ingreso un número, 2 puntos. Y a continuación abajo vamos a hacer un scanf para ingresar el número. Voy a crear una variable auxiliar, ¿sí? Ese scanf lo voy a guardar primero en una variable. La variable va a ser del tipo float porque estoy ingresando números con coma, que se llame número ingresado. Y entonces lo que lea desde el teclado, que va a ser un %f, lo voy a guardar en número ingresado. Y luego lo voy a guardar en el vector. Bueno, ¿cómo hacemos con punteros para acceder a la primera posición del vector, por ejemplo? Bueno, recuerden que si yo llamo al puntero números o asterisco números, estoy accediendo al espacio de memoria de la primera posición del vector. Si hago asterisco número más 1, estoy accediendo al contenido del espacio de la segunda posición del vector. Y así sucesivamente. Entonces, yo acá lo que voy a escribir es asterisco
números más, no voy a escribir ni más 1, ni más 2, ni más 3, porque eso me lo va a ir dando la variable i. Y eso va a ser igual a número ingresado. Bien, vamos juntos de nuevo porque por ahí más de uno se habrá perdido en este paso. Yo acá tengo una estructura iterativa for. Entonces, en la primera iteración, la variable i vale 0. Entonces, yo acá un scanf de número ingresado. En este caso, números más 0 es la dirección inicial, números. Y yo a eso, como estoy acá con un asterisco, estoy indicando que no estoy accediendo a la dirección del puntero, sino al contenido donde apunta ese puntero. Al contenido de ese espacio le voy a asignar el número ingresado. Después, en la siguiente iteración, se incrementa. Y ahora i vale 1. Entonces, números más 1, ahora estoy en la dirección de memoria de la siguiente posición del vector. ¿Sí? Entonces, se incrementó en una posición. Y a esa siguiente posición le voy a asignar el nuevo número ingresado. ¿Sí? Recuerden que con asterisco yo acá le estoy asignando un contenido al espacio donde apunta la dirección de ese vector. Y así sucesivamente hasta la cantidad de números. ¿Sí? Bien. Continuamos entonces. Una vez que yo ingresé todos los números, acá termina el for, lo que voy a hacer es ordenarlos. Entonces voy a llamar a la función ordenar vector. Ordenar vector. Le voy a pasar, esta función recibe el vector, perdón, en este caso es números, y recibe la cantidad de elementos del vector, que en este caso sería can números. Y luego, una vez ordenado, lo voy a imprimir de nuevo por pantalla, pero ordenado. Nuevamente necesito recorrer todo el vector, así que voy a usar una estructura iterativa for. Voy a copiarme esto tal cual está. ¿Y qué voy a hacer dentro de esta estructura iterativa? Printf, ¿sí? De todos los elementos del vector. Entonces, printf, recuerden que son números, así que va a ser un %f. Voy a agregar un /n. Y le voy a poner un .2. .2 me limita la cantidad de decimales a 2, ¿sí? Y voy a imprimir cada uno de los elementos de ese vector. Nuevamente, para acceder al contenido del puntero, uso asterisco. Números, y ahora quiero acceder a cada una de las posiciones. Entonces, números más i. Nuevamente, acá es la misma lógica. En la primera iteración de la estructura iterativa, la variable i vale 0. Por lo tanto, va a estar accediendo a la dirección de memoria números, que es la primera la dirección donde empieza el vector. Pero como le antepongo el asterisco, va a estar accediendo al contenido de esa primera dirección. Luego i va a valer 1, así que va a estar accediendo a la dirección de memoria números más 1. O sea, se incrementa en una posición la dirección de memoria. Le suma la cantidad de bytes que ocupa un float y me va al siguiente espacio. Nuevamente, como le antepongo el asterisco, estoy accediendo al espacio al cual apunta esa dirección. Y así hasta llegar a la cantidad de números, los voy imprimiendo. Vamos a ejecutar el programa a ver si me tira o no me tira algún error, porque hice mucho código de golpe y la verdad no sé cómo va a salir esto, ¿sí? Bueno, me está tirando que acá tengo un error porque me faltó el famoso punto y coma, ¿sí? Suele pasar. Ahora sí. Cantidad de números a ingresar. Vamos a suponer 5, para que no sean tantos. Me dice, el espacio de memoria para el vector ha sido asignado con éxito. Y bueno, acá esto tendría que aparecer abajo del ingreso un número. Esperen que voy a agregar un /n así se lee bien. Ahí va. Ahora sí. Vamos a probar ahora. 5 números. Ahora sí. Acá me reservó con éxito el espacio de memoria. ¿Sí? Quiere decir que me devolvió una dirección, no null. Y vamos a poner números desordenados. Vamos a poner el 3.5. Vamos a... Bueno, me está dando otro error. A ver qué me pasó ahora. Ah, miren, acá en el scanf no puse el ampersand. Ahora sí. Vamos, la tercera es la vencida. Número ingresar. 5 números quiero ingresar. Ingreso un número. Voy a ingresar el 3.5. Otro número. El 1. Otro número. 4.8. 10 y 2. Bien, ¿me los ordenó? Sí. Tengo 1, hasta acá, 2, 3.5, 4.8 y 10. Perfecto. Y ahí me ordenó todos los números. Ahora vamos a hacer una función que me permita calcular el promedio de esos números, ¿sí? Así que mi función lo que me va a devolver es el promedio, que es un float. Así que mi función va a devolver un valor float. La vamos a llamar calcular promedio. No nos vamos a complicar la vida con el nombre, pero que sea bien representativo. Y eso lo que va a recibir es un vector. En este caso recuerden que nosotros los vectores ahora lo estamos tratando como punteros, así que va a recibir un puntero float, vector, ¿sí? En donde acá le estamos pasando la dirección inicial del puntero, ya con eso le alcanza y le sobra para recorrer todo el vector, porque recuerden que después le vamos sumando
de a una posición para recorrerlo todo. Y le vamos a pasar la cantidad de elementos de ese vector, int cant elementos. ¿Sí? Así que va a recibir esos dos parámetros la función. Recuerden que toda función lleva su prototipo acá arriba, en donde tenemos que especificar solamente el tipo de dato de las variables sin los nombres. En este caso es float asterisco porque es un puntero float, y la otra va a ser int, el otro parámetro. ¿Sí? Y lo que devuelve un float. O sea que yo a esta función le pongo un puntero, que va a representar mi vector, un int, que va a representar la cantidad de números o de elementos de ese vector, y me devuelve un float, que es el número del promedio. ¿Sí? Bien. Nuevamente, para calcular el promedio yo lo que tengo que hacer es recorrer todo el vector, así que voy a copiar este for de acá porque no quiero estar haciendo for. Me lo copio acá. Bien. Entonces, con esto recorro el vector. Voy a ir desde 0 hasta la cantidad de elementos, sería acá, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es sumar entre sí todos los elementos. Para calcular el promedio, recuerden, es la sumatoria de todos los números dividido la cantidad de números. Entonces, en este for lo que hago es sumar todos los elementos. Voy a crearme acá una variable auxiliar float que va a ser sumatoria. Esto básicamente es un acumulador. Va a iniciar en 0. De paso repasamos acumuladores. Pero bueno, a esta altura si estamos viendo punteros es porque acumuladores lo tenemos bastante claro. Y acá lo que voy a hacer entonces es sumatoria va a ser igual a sumatoria, lo hago así de manera extendida a la notación así se entiende bien, más cada elemento del vector, o cada número. Que nuevamente, para acceder al contenido de cada dirección de memoria, se usa asterisco. Asterisco vector más i. Siempre fíjense que la notación es lo mismo. Antes teníamos vector corchetes i, ahora lo cambiamos por asterisco vector más i. Entonces, recuerden, esta es la dirección inicial del vector. En la primera iteración i vale 0, así que va a estar accediendo a la primera dirección donde comienza el vector, es decir, la primera posición. Pero como le antepongo el asterisco, lo que estoy diciendo es no la dirección, sino el contenido al cual está apuntando esa dirección. ¿Sí? Luego iba a valer 1, así que va a ser la posición 1 del vector, luego iba a valer 2, ¿sí? Y así a la dirección inicial del vector le voy sumando posiciones. Que lo que le va sumando en realidad es la cantidad de memoria que ocupa un float. Entonces, no sé si la dirección empieza en un determinado valor, después le sumo la cantidad de espacio que ocupa el float y ya estoy en la siguiente posición del vector. Entonces, de esta manera, al acumulador sumatoria le voy sumando cada valor de ese espacio de memoria. Bien, y listo. De esto se termina acá. Y una vez que termino de recorrer el vector y hacer la sumatoria, voy a crear acá otra variable resultado, o promedio, si quieren ponerle para que sea más representativa, promedio, y va a ser igual a la sumatoria de todos esos números dividido la cantidad de elementos. De esta manera calculo el promedio. Y acá arriba entonces voy a llamar, después de ordenar el vector, voy a llamar a la función calcular promedio y le voy a pasar números, que es mi puntero del vector, y le voy a pasar cant números. ¿Sí? Los mismos parámetros que recibe la función para ordenar. Y luego acá lo último voy a hacer un printf %f, porque es un promedio de números con decimal, y le voy a poner entonces el promedio es, dos puntos, %f, y acá voy a calcular lo que me devuelva la función calcular promedio, ¿sí? No, esperen, ya la hice más arriba, así que para no perdernos, acá voy a crear otra variable auxiliar para capturar lo que me devuelva la función promedio, ¿sí? Ya. Entonces calcular promedio me devuelve un número float, lo voy a capturar acá, y lo que voy a imprimir entonces acá es la variable promedio. Promedio, ahí está. A ver, esto para ahorrarme esta variable en realidad se podría hacer así. Saco esto de acá, pongo todo esto acá, pero me queda un choclazo, así muy largo el printf, así que vamos a hacerlo así, más fácil. Bueno, perfecto. Y ahí estaríamos. Vamos a ver si esto funciona o tengo errores. A ver. Bueno, aparentemente funciona. Vamos a ingresar entonces, nuevamente, vamos a ingresar 3 números, así es más fácil. Ingrese un número, vamos a ingresar el 1.8, vamos a ingresar el 3.4 y el 1.2. Bien, acá me los ordena, ¿sí? 1.2, 1.8, 3.4 y me dice que el promedio es 2.0
133,333. Bueno, en teoría créanme que este es el promedio, sí, igual lo pueden hacer con la calculadora. Así que bueno, hasta aquí nuestro ejercicio práctico. Creo que está funcionando bien el programita. Traten de intentarlo por su cuenta, pero bueno, se pueden ir guiando por el video. Voy a tratar de subir este código y dejarlo en la descripción del video el link para descargarlo. Le voy a agregar algunos comentarios, así queda un poquito más legible, perdón, el código. Bueno, espero que se haya entendido y nos estamos viendo en un próximo video. Saludos.